Veíamos la semana pasada, hablábamos acerca de que necesitamos un espíritu para poder entender la palabra y de que el espíritu es el que da vida a la palabra que recibimos de parte de Dios. Pero ¿qué pasa si recibimos la palabra sin un espíritu? ¿Alguien me puede recordar? Sí, la palabra nos puede matar en condenación, porque entonces vamos a empezar a ver un montón de parámetros imposibles de alcanzar y un montón de parámetros difíciles de hacer, porque la Biblia dice, y lo veíamos en Romanos 5:10, que está ahí para que el pecado aumente. ¿Sí? La Biblia está ahí para que el pecado aumente, porque va a exhibir el pecado, ¿sí? Y por mientras más leamos la palabra, la vamos a ver difícil e imposible de cumplir. Pero entre más la entendamos en nuestro espíritu, ¿sí? En ese momento vamos a tener la capacidad, ¿sí? Vamos a tener la capacidad de ver lo eterno y de conocer a Dios, ¿sí? Ahora bien, fíjense nada más, y esto es importante porque una de las cosas que nosotros hemos sido llamados a ser salvos. No fuimos llamados a ser cristianos, no fuimos llamados a ser católicos, no fuimos llamados a ser testigos de Jehová ni mormones. Hemos sido llamados a ser salvos, ¿sí? Pero en el momento que empezamos a ser salvos, también empezamos a ser parte de un cuerpo y no de una iglesia y tampoco de una religión. Eso es importante. Pero la pregunta siempre es porque luego decimos, espérame, es que nosotros somos cristianos, pero somos cristianos porque le pertenecemos a Cristo, no porque pertenezcamos a una iglesia y no porque nosotros hagamos las cosas bien y los otros las hagan mal. Porque a mí me gusta mucho y creo que he usado demasiadas veces el ejemplo de Susana, ¿no? Susana me gustaba mucho porque Susana iba a una iglesia, antes de que esta iglesia existiera, Susana iba a una iglesia que a mí me gustaba. Una iglesia donde había una muy buena doctrina, donde había una muy buena enseñanza, pero iban por etapas, iban a, ¿no? Escuela de líderes 1, escuela de líderes 2, escuela de líderes 3, escuela de líderes 4, pero llegó un momento en el que se enfocaron, y lo digo con mucho respeto porque sigo admirando mucho a estas personas, pero llegó un momento en el que lo que veíamos y lo que hacíamos como comunidad era más importante que lo que hacíamos en intimidad. Y entonces un día cuando Susana viene aquí y dice, espérame, pero yo conocía otra cosa, le dije, bueno, pues que la Biblia esto es lo que dice, y por eso en esta casa en específico usamos una versión diferente que la mayoría de las iglesias usan. La mayoría de las iglesias usan la Reina Valera 60, que es una versión, una traducción de la Biblia que el Señor definitivamente creó y puso ahí, pero aquí lo pusimos por tener una manera más sencilla de hacerlo. ¿A dónde voy con todo esto? Nuestro ejercicio de fe es un ejercicio importante porque tiene que ver con lo que hacemos en nuestro día a día. No podemos decir que creemos en algo que no practicamos, ¿sí? No podemos decir, es que es como si yo dijera, yo soy piloto aviador, pero nunca vuelo, ¿no? Yo soy piloto aviador, pero nunca vuelo. Pues entonces no soy piloto aviador. O a lo mejor nomás soy un mentiroso. Le pasó, estaba la buenísima película esta de DiCaprio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un día decidió que quería ser piloto, tuvo la habilidad de conseguirse un uniforme de piloto, pasó por todos los filtros que tenía que pasar para pasar por piloto, lo sentaron en la cabina de un avión y en el momento que el avión se empezó a mover, el pobre tipo se quería morir, ¿no? Y el día de hoy, fíjense nada más que interesante, este hombre se dedicó a estafar al mundo, ¿sí? A engañar al mundo, a falsificar cheques, a hacer todo esto, pero fíjense nada más, lo que él creía posible, ahora es su manera de vivir, porque ahora el gobierno de los Estados Unidos usa a esta persona para revelar fraudes, para desenmascarar ladrones, ahora sí que, para que lo que él hacía, desenmascararlo y evitar que siga pasando, porque él le tocó en la temporada fácil, cuando todo era mucho más sencillo. Pero él cree en esto, él cree en que hay una manera de engañar a las personas y está buscando siempre esa manera de cómo encontrarlo. Es como, me llama mucho la atención, hace unos días, tengo varias semanas viendo documentales acerca de los automóviles Tesla. ¿Todos han escuchado de los automóviles Tesla? Sí. ¿No? Los automóviles Tesla son automóviles completamente eléctricos, ¿sí? Pero fíjense, esto es lo interesante, porque
Años y años y años, todo el mundo ha estado inventando a ver cómo hace el consumo o la transportación más sencilla y más barata. Y entonces andan inventando que si un motor de agua y que si un motor de hidrógeno. Pero lo chistoso es que todos los motores de todos estos automóviles son exactamente iguales. Y entonces esta compañía Tesla dijo, vamos a hacer un coche eléctrico y vamos a ponerle un motor en cada llanta. ¿No? Ya no, este coche que voy a inventar ya no necesita frenos, porque en el momento que quite el pie del acelerador, dejamos de consumir energía, y en el momento que dejamos de requerir energía del coche, el coche se regenera a sí mismo. Y lo más interesante de todo es que dijo este hombre, es un cuate de Sudáfrica, Elon Musk se llama él, y él dijo, voy a hacer las cosas de 3 maneras diferentes a como el mundo lo hace. Voy a crear, número 1, un coche deportivo que sea muy, muy, muy caro, pero que sea eléctrico y que rinda exactamente igual que cualquier otro coche. Lo voy a vender. Y cuando lo venda, con ese dinero voy a producir un coche de lujo, que sea eléctrico, que sea sumamente eficiente. Y cuando lo venda, con el dinero que junte de ese coche, voy a crear un coche para las masas, para que cualquier persona pueda comprar un coche eléctrico. ¿Y sabe qué hizo? Simplemente creyó al revés que los demás y creó un coche que en la cajuela tiene asientos adicionales, porque como en el cofre ya no necesita motor, pues ahí le puso una cajuela adicional. Y hace menos de un mes lanzaron el Tesla 3, que es el coche que cuesta lo mismo que un Golf. El problema es que ahora hay tantos pedidos que hay que esperar 1 año y medio para que se lo entreguen, ¿no? Pero, y fíjense nada más, y él creyó todo al revés. Él dijo, le voy a pedir a la gente que pague su coche por adelantado y que espere por él. Y es la 3ª vez que lo hace y tiene millones de pedidos, bueno, no sé si millones, pero cientos de miles de pedidos de coches cuando menos sí. ¿Y sabe por qué se llaman Tesla estos coches? Porque hubo una vez un hombre que estuvo compitiendo con el que creó la bombilla, que se llamaba Tesla, que participó también en el proyecto de la Torre Eiffel, y él creó una manera de generar energía, estoy hablando en los finales de los 1800, principios de los 1900, y desde ese entonces creó la tecnología de cómo generar energía sin tantos aspavientos y sin tantas instalaciones como tenemos el día de hoy. Entonces, él creyó en algo que ya estaba hecho. No es algo que Elon Musk y su gente hayan inventado. De hecho, una de las cosas, ahorita quieren hacer el edificio más grande del mundo, pero como base de su planta de automóviles, tomaron una planta de automóviles que alguna vez produjo General Motors y alguna vez produjo Toyotas. ¿Sí? Tomó algo que ya había estado hecho. ¿Y sabe qué? El día de hoy las cosas funcionan de esta manera. Hay alguien que ya hizo algo, sin embargo nosotros no nos hemos atrevido a creerlo. Y entonces batallamos y caminamos y todos los días estamos orándole a Dios, y perdone que se lo diga, una sarta de tonterías, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y queremos que Dios se adapte a nuestro modo. ¿Sí? Queremos que Dios se adapte a nuestro modo. Como se los he dicho en muchas ocasiones, yo durante algún tiempo le decía, Señor, pues necesitas darme $1 millón para que yo pueda darle el 50%. Mira, Señor, el 50%, ¿no? No te voy a dar el 10%, te voy a dar el 50%. Y el Señor me dijo, pues esfuérzate y sé valiente, porque la lotería no va a llegar. Ni va a haber quien te regale $1 millón. Porque yo ya hice las cosas y ya las puse ahí. Y un día el Señor me llevó a la parábola del hijo pródigo, y me llevó a esa parte en donde el hijo reconoce que no necesita dinero para ser rico, sino necesita la identidad de su padre. Y entonces va el hijo y le dice al padre, contrátame como tu jornalero. Y entonces él entendió, para tener riqueza hay que producir, no gastar, sino producir. Y le dijo, enséñame a producir como tú produces. Y la mayor parte del tiempo cuando nosotros oramos como el hijo pródigo, cuando se gastó el dinero y no cuando lo reconoció. Nuestra vida no va a crecer a menos que produzcamos y a menos que demos. En el momento en el que menos tengamos es cuando vamos a tener la oportunidad de dar, y en ese momento se va a empezar a multiplicar, pero no lo que nosotros demos. ¿Sabe qué se va a multiplicar? Lo que Dios dijo acerca de nosotros. Amén.
¿Sí? Así que le voy a pedir, acompáñenme por favor a Números 21:8. ¿Sí? Números 21:8. Y quiero que por favor ahí doble la paginita o póngale su separador que le regaló el pastor, ¿sí? Porque esta la vamos a usar varias veces. ¿Sí? Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Ya estoy aquí. ¿Sí? Ok. Fíjense, le voy a leer Números 21:8 y 9. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Ahora yo le quiero preguntar y quiero que sea, ahora sí que espero varias respuestas. ¿Por qué sanaba la gente? Porque creían. Exactamente. No sanaban porque veían a la serpiente, sino porque creían en qué. Se dijeron, si lo miraban iban a sanar, creían en lo que le dijeron. Por la acción. La palabra del Señor. Exactamente, creyeron porque Dios dijo. ¿Qué quiere decir esto? Si hubiera pasado alguna persona que no era parte del pueblo de Dios, ¿sí? Alguno, y de repente agarra y lo voltea lo muerde una serpiente y voltea a ver a la serpiente, ¿sana o no sana? No. A ver, ¿quiénes? Levanten la mano los que dicen que sí. ¿Quiénes? Levanten la mano los que dicen que no. Ok, levanten la mano los que no levantaron la mano. ¿No? Es que, fíjense, este es un punto interesantísimo, ¿no? Porque, a ver, dígame usted, ¿a quién le ha pasado ya el día de hoy que entregó el 10% y tiene una bodega en su casa y mire, siempre la cierra así porque los billetes se le están saliendo? Dígame, levante la mano. ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿nomás yo? Pero, Y le dice otra. ¿eh? Ahí hiciste otra. Pero la Biblia dice que no te alcanzará, no tendrás suficiente espacio. Déjala allí. ¿No? Déjala llena. Okay. A ver, espérame, entonces. Fíjense, nada más que interesante. Acabamos de decir que había una serpiente. ¿Qué pasa a un desconocido? Alguien que no es del pueblo de Dios, lo muerde una serpiente. ¿Sana? Voltea a ver la serpiente de bronce. ¿Sana o no sana? Sí. ¿No? Sí. No tiene indicación. Es que si volteas porque sabe que tiene que voltear. Pero si la voltea a ver porque pues, es como cuando... ¿Nunca has visto a las mamás cuando se enojan con los hijos y dicen, ¡ay! Andan buscando a la serpiente a ver quién la sana de ese dolor, ¿no? Aquí dice que el que volteara a ver, no dice. No. Es que fíjate, ese es un punto muy interesante. Aquí dice el que volteara a ver. Pero también tú volteaste a ver la Biblia y la Biblia... ¿Quién? Levante la mano el que nunca ha leído Malaquías 3:10. ¿Nunca? ¿Nunca? 2. Ok. Levante la mano los que sí. Deja la mano arriba a los que tienen una bodega llena de dinero. ¿No? Tengo que tenerlo. No, que la tiene. Si fíjese nada más, aquí está la diferencia. Y se lo voy a explicar como lo entiendo en mi espíritu. La Biblia está ahí para que la Biblia sea cumplida. Es la justicia de Dios. Pero el que no conoce a Dios y el que no ha escuchado a Dios no va a recibir justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si pasa una persona que nunca había escuchado acerca de la promesa de Dios, por más que voltee a ver la serpiente, va a ser una serpiente. Pero el que escuchó la promesa de Dios y voltea a ver la serpiente, no voltea a ver la serpiente, voltea a ver la promesa. ¿Sí? Porque ese es el problema de la mayoría de los cristianos que nunca han leído la Biblia. No reciben porque nunca se dieron cuenta que eso ya estaba ahí. ¿Sí? Fíjense nada más, hay gente que se enferma, hay gente que se muere de cáncer. ¿Sí? Hay gente que se muere por falta de fe, porque la Biblia dice, alguien acompáñame por favor a Éxodo 20:12, por favor. Éxodo 20:12, por favor. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Fíjense nada más. Quique, ¿me ayudas a leerlo en voz alta, por favor? Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense nada más, dice, una vida ¿cómo? Larga y plena. Es mandamiento con promesa. Exactamente, es un mandamiento con promesa. Entonces, el que se enferma,
¿Qué tiene que hacer? No, pues ir al seguro. Está enfermo, ¿no es cierto? O sea, hay mucha gente que se muere de enfermedades. Yo tengo una tía que ha tenido el mismo cáncer 3 veces. ¿No? Pero Dios la sanó y le digo, no, es que me da un poquito de pena. Le digo, yo no puedo decir que usted ame o no ame a Dios. Le digo, pero cuando Dios sana, sana. Porque le dice la Biblia que Él es eterno. El problema es que usted no se ha encontrado con Dios. Usted cree que Dios la sanó. La quimio es buena. Y los doctores que se han encontrado, gloria a Dios que la han sanado. Pero le hace falta encontrarse con el Dios de la promesa. Y esto no quiere decir que no nos enfermemos. O sea, sí va a haber. Pero una cosa es, la garantía de la vida que tenemos es el honrar a nuestros padres, aun cuando ellos no estén aquí. Porque en el momento que nosotros podamos reconocer a nuestros padres y honrarlos por lo que sí son y lo que sí hicieron, vamos a poder hacer lo mismo con Dios. El que no honra a sus padres no va a honrar a Dios. ¿Sí? Porque dice Dios, si no amas a tu hermano al que ves, pues ¿cómo le vas a hacer para amar a tu Dios al que no es? Y estamos hablando de un conocimiento. Dios les dio una promesa a los israelíes y les dijo, cada vez que la serpiente los muerda, van a voltear a ver la serpiente de bronce, ¿sí? Y van a sanar. ¿Alguien se acuerda en dónde han visto esta serpiente de bronce? En la bandera. En todo, exactamente, en todos los símbolos, es el símbolo de la medicina y del día de hoy, ¿no? Pero fíjense nada más, imagínense que un doctor, imagínense esto, imagínense que un doctor dijera, yo soy la respuesta de Dios para todas estas personas y aquí traigo un símbolo que lo representa. ¿No? Teníamos un dispensario en Irapuato, en alguna iglesia, y tratábamos de conseguir medicinas. Y entonces teníamos 2 doctores que atendían y yo les decía, ay hermano, el problema que tenemos en este dispensario es que traen toda la medicina que no necesitamos porque la medicina que necesitamos no llega. Y le digo, ¿y entonces qué hace? Pues ya cuando llegan los pacientes nomás oramos por ellos para que sanen. ¿No? Imagínense nada más ser el portador de un símbolo que le recuerda a la gente que Dios los va a sanar. ¿Verdad, Yanel? También hay muchas enfermedades psicológicas. Claro, pero también de esas... Mi hermano estuvo en la Sociedad Médica Cristiana que había aquí en Guadalajara. Y él cada que iba a las caravanas solo llevaba hierro, bolsas de hierro. Y a todo el que le consultaba le daba hierro. Casualmente cuando regresaban otra vez por consulta le decían que sí lo había sanado. Pero es que decía que no están enfermos. Pero no se los puedo decir porque no van a creer. Nomás le doy una pastillita de hierro y le digo, ¿sí te va a sanar? Y ellos lo creen y se sanan. Así es, porque dice la Biblia, se lo dijo Jesús al ciego, de acuerdo a tu fe, te será hecho, ¿no? Ahora, fíjense nada más, ¿alguien sabe por qué Dios tuvo que poner una serpiente de bronce para que sanaran a los que eran mordidos? ¿Nadie? Uno. Pues solo que ya la serpiente que la misma que puso cuando Moisés... No. Acompáñame, por favor. Números 21, en el versículo 4. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Fíjense nada más lo que dice. Luego el pueblo de Israel salió al monte de Or y tomó camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado contra el Señor y contra ti. Pide a Dios que quite las serpientes. Fíjense nada más qué importante es esto. El problema del pueblo de Israel es que llegó un momento en el que vio su circunstancia y dijo, este camino está muy largo, no hay oxos en este camino, y está muy mal, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no traemos zapatos con airecito abajo. ¿Por qué nos sacaste de donde estábamos y estábamos tan cómodos? Nuestra vida era tan fácil. ¿Qué le pasó al pueblo?
¿Por qué murmuró? Porque estaba en desacuerdo. No. Dígalo más fuerte. Dejó de creer ¿En qué dejó de creer? en la promesa. ¿En cuál En promesa? la tierra. En la promesa de la tierra prometida. Acuérdense que esto es importante. En el Génesis, sí, ahorita que lo decía Miriam, en el Génesis Dios le dijo a la serpiente, va a haber un momento que la simiente de estos va a venir y te va a aplastar la cabeza. Desde entonces estaba la promesa de Cristo. Dijo, va a haber un día en el que vamos a ser libres ¿de qué? De todo. Pero la pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Acá estos cuates los agarran, fíjense nada más, estuvieron 423 años en el desierto, en Egipto, 423 años. Y no había pasado un año y ya se estaban quejando. ¿Por qué nos sacaste? Este maná que nos dan nos sabe a fuchi. Pero nunca se dieron cuenta que les había sido prometido algo más grande. Porque ¿sabe qué? Estamos acostumbrados a hacer las cosas con nuestras fuerzas y estamos acostumbrados a caminar detrás de las señales, ¿no? Se nos recuerda otra vez, el Señor les dijo que los iba a mandar a una tierra que fluyera leche. que fluyera leche y miel. ¿Y cuál es el símbolo de la leche y la miel, David? Otoniel, ¿qué simboliza la leche y la miel? La miel es incorruptible. La miel es incorruptible, claro. ¿Y la leche? Sí, pues es alimento. Ajá. La leche y la miel simbolizan reposo. Te voy a mandar a una tierra a donde vas no a descansar, a reposar. ¿Sí? Fíjense, nada más le voy a poner un ejemplo. Esta semana tuve el gusto de ir a dormir con mi mamá. A mis casi 40 fui a dormir con mi mami. ¿Sí? Y cada vez que hago eso siempre digo, ay, el Señor no es menso, por eso nos dijo que nos casáramos. Leí un artículo recientemente, no hay una mejor manera de descansar o de dormir que escuchando el latido del corazón de otra persona. Eso es lo que más nos hace descansar. Entonces estaba yo abrazado así de mi mamá. Yo creo que la pobre había estado muy incómoda con todo mi cabello en su boca, pero yo estaba así. Y dormí, ¿cómo mueve? ¿No? Pero también hay otro artículo que dice que la leche y la miel en combinación, cuando se toma un vaso, una taza de leche caliente con miel a la hora de dormir, esto reduce los latidos del corazón al mínimo para que el cuerpo se restaure a sí mismo. Entonces ya el corazón ya no hace la función de vivir, sino que bombea nutrientes a todos lados. O sea, tiene su sentido. Entonces ahora dice Dios, voy a sacar a estos que tienen 423 años de estarse esforzando por algo que no entienden, ¿no? Están construyendo pirámides, y los voy a llevar a reposar. Entonces, repita conmigo, reposar. Reposar. Okay. ¿Cuál es el objetivo de que Dios sacara a los israelitas de Egipto? Reposar. Ok. Entonces, van a mitad del camino y entonces Dios le dice a Josué, a Moisés todavía, manda unos espías. Manda 12 espías. ¿Alguien se acuerda qué significa el 12? Gobierno. Manda 12 en símbolo de que nosotros vamos a gobernar allá, ¿no? Y entonces regresan los 12 espías y llegan cargando uvas del tamaño de sandías, frutos gigantes. ¿Y qué hizo el pueblo? Se asustó. ¿Pero por qué se asustó? Porque dijeron que iban a haber gigantes. Fíjense, nada más que importante, se les olvidó la promesa. Les dijeron que iban a descansar y estos se asustaron porque había gigantes. Pero la promesa era Él. La promesa de la tierra prometida era Él. Reposo. Quiere decir que Dios les iba a dar, como dice el dicho, el remiendo, el trapito y úntamelo tantito. ¿Sí? Y Dios les iba a dar todo y ellos se asustaron porque de repente empezaron a pensar que tenían que hacer algo y perdieron su paz y perdieron su reposo y dejaron de dormir, ¿no? Todavía no se los daban y ya estaban sufriendo por administrarlo. Y ese es el problema. A estas personas aquí en medio de estaban viendo lo cansado del camino y no estaban viendo, oye, cada paso que damos es un paso más cerca de la tierra prometida. Por eso dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿sí? Pero todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿no? Cuando decía, oye, pues sí, deberíamos de estar ansiosos por morirnos
El problema es que estamos tan afanados con ser buenos en nuestros propios ojos que no sabemos si nos vamos a ir al cielo porque hemos pasado por alto un detalle pequeñísimo en nuestros ojos, pero grande en el reino de los cielos, que se llama gracia. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, absolutamente nada. Entonces, lo que le pasó al pueblo es que llegó un momento en el que dejó de ver la promesa y se enfocó en el camino, y entonces Dios le dijo, pues es que tienes que acordarte que lo único que vale es lo que salió de mi boca. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que llegar un momento en el que no podamos nosotros levantarnos sin haber desayunado palabra, y sepamos que hay una promesa que se tiene que cumplir el día de hoy. Y que cuando nos acostamos decimos, Señor, gracias, porque nos falta un día menos para verte, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, es por eso que les decía y por eso que empezaba con la introducción de lo que hablamos la semana pasada. Nosotros tenemos que depender de la palabra para que no se nos olvide hacia dónde vamos. Porque la promesa está en Génesis. En el primer libro está la promesa. Y dice, llegará el día en que la simiente vendrá y le aplastará la cabeza a Satanás. Pero seguimos luchando con Satanás como si no lo hubieran aplastado. Ya vino la simiente, ya vino Jesús, ya lo venció y hasta fue al infierno mismo y le arrebató las llaves de la vida. Ya no hay nada que pueda ser hecho contra nosotros más que ahora que empecemos a vivir como si hubiéramos sido rescatados por el Dios vivo. Pero estamos buscando una serpiente que nos salve, que nos cure. Y estamos hartos de comer maná. Ay, es que la de Biblia... No, ¿cómo la Biblia en 3 meses? Es que es como el maná, no sabe a nada. Pero no nos damos cuenta que el maná tenía todos los nutrientes que necesitaba. Fíjense, a mí me llama mucho la atención porque todo el mundo está tratando de inventar el alimento, ¿sí? Perfecto. Y ahora resulta que la comida de los astronautas es lo que le venden a la gente en latitas. Entonces, ya no comes bonito, ya no comes rico, pero comes nutritivo. Y entonces dicen, en esta latita está contenido todo lo que necesitas para un día. Y les digo, y pagan una cantidad enorme de dinero por comer maná. Porque ya lo había inventado Dios. ¿No? Y todo el mundo está buscando eso. Los científicos se están muriendo. Todos los que nos venden productos, ahora se llama alimentación microcelular. Ahora ya no nos alimentan en la panza, nos alimentan en las células. Y entre más alimentan, más feo sabe, ¿no? Y pagamos mucho dinero y dices, ¿por qué batallar si hay un Dios que ya nos lo prometió todo? Y decía David, y aderezas mesa delante de mis enemigos. O sea, yo voy a comer mejor que todos los demás. Y me van a ver porque yo, y dice la promesa, porque tú estás conmigo. Y seguimos intentando hacer las cosas al revés y andamos buscando y renegando. Y luego después nos pasan cosas malas. Y decimos, pero Dios por algo hace las cosas. Y es cuando les digo, todos los que dicen en Facebook, como por tontos, les digo, pues por eso, por desobedientes, pues por eso. Porque Dios permite que vengan las serpientes y nos muerdan para que tengamos necesidad de otra promesa. Porque vivimos de lo que nosotros creemos, pero no vivimos creyendo en lo que Dios dijo y no vivimos todavía anhelando la voz de Dios. Por eso dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Levante su mano todos los que han leído su Biblia completita al menos una vez. Ya cada día hay más libres. Gracias. Ahora hay que volverla a leer para que no se nos olvide, ¿no? Porque imagínense nada más, estos de los que estamos hablando, estos que estaban renegando, fueron los que vieron que el Mar Rojo se abrió. Estos eran los que veían a las ballenas y a los peces nadar en las paredes como decoración por mientras ellos caminaban. Y aún así se les olvidó la promesa. Imagínense si usted y yo dejamos de leer la Biblia, ¿no?
Porque terminé de darle la vuelta a la Biblia y ¿qué hago inmediatamente después? Vuelvo a empezar. Y la vuelvo a leer y digo, ¿en serio? ¿Es en serio? Yo me acuerdo que había dado más de 40 vueltas a la Biblia cuando descubrí, por poner más atención, ¿sí? Descubrí todas las personas que habían vivido a lo largo de las genealogías y la importancia que tenían. Porque todo el mundo dice, ay, es que yo las genealogías sí me las brinco. Y les digo, no, la parte más emocionante de las genealogías es ahí, porque es cuando uno empieza a ver que todo tiene sentido. Yo empecé a hacer formatos en Excel en donde empecé a pintar la vida de las personas, en qué año nacieron y en dónde estaban. Y entonces me empecé a dar cuenta cuántos hechos habían sucedido simultáneamente y cómo Dios estaba haciendo exactamente lo mismo en diferentes lugares para demostrar que era el mismo Dios. Y entonces mi fe creció. Porque entonces la Biblia dejó de ser un libro disperso y aburrido y se convirtió en un libro fascinante que cuadra matemáticamente. Porque también creo en el Dios de las matemáticas, porque también las creó Él. No Baldor, ¿sí? No Baldor, ni los árabes. ¿Sí? Era un cubano, ¿no? Era un cubano. No sé. Pues mira, hay un montón de teorías. Yo te puedo decir, yo nada más pienso en las matemáticas de la Biblia y digo, qué emoción cuando uno empieza a hacer cuentas en las genealogías de Génesis y dices, Dios puso una promesa en el nombre de Matusalén. ¿Alguien se acuerda qué significa Matusalén? De larga vida, No, significa cuando muera, sucederá. ¿Y sabe qué pasó el día que se murió Matusalén? Sucedió. ¿Qué sucedió? ¿No? ¿No? Mire, se lo voy a poner así de fácil. De aquí a la semana que entra, y usted aunque esté en Chihuahua. De aquí a la semana que entra, ¿sí? El que me traiga una tablita bien armada en un Excel y me diga qué fue lo que sucedió el día que se murió Matusalén, 2 boletos de avión gratis a donde quieran, dentro de toda la red de Aeromar, pagados por mí. Ya nos vamos. No, yo no sé nada de eso. Se lo llevó de tarea. Está en video, ¿eh? Así que está grabado. Tiene que traerme una tablita de todas las genealogías, desde Adán hasta Matusalén, y me va a decir qué pasó el día que se murió Matusalén, ¿le parece? Pero me lo tiene que traer una tablita, no me tiene que decir, ay, es que ya pregunté y me contaron que... No. Tiene que hacer su ejercicio de sentarse y decir, Adán tenía tantos años cuando engendró a fulano y hacer su tablita así bien hecha, y entonces me lo demuestra y entonces se va a emocionar de las cosas que pasan en las matemáticas de Dios en la Biblia. ¿Quién acepta el reto? ¿No? Nomás 3. 2 boletos de avión a donde ustedes quieran dentro de la red de Aeromar, regalados por mí. ¿Va? De aquí al domingo que entra, ¿eh? No, nada más boletos de avión. Ya está pidiendo masajes y hotel y niñera, ya está pidiendo niñera pues, y todo para dejar a Natán aquí, ¿no? Pero fíjense nada más, entonces, si se acuerda, estábamos platicando hace un rato que estábamos hablando de los diezmos. Hablábamos de esta verdad y les decía, una persona un día confesó su pecado en su iglesia y su iglesia, ¿sabe qué hizo? Lo expulsó. Y entonces se les olvida que todos tenemos que pasar por un proceso. A lo mejor algunos tendremos unos pecados más evidentes que los de otros. Pero todos somos pecadores, ¿o quién no es pecador? ¿No? Pero hay una promesa, por favor. Acompáñeme. Juan 6:40, si me acompaña, por favor. ¿Sí? Juan 6:40. Déjenme más que llegan. ¿Les dices la página a todos los demás, por favor? 8:52. ¿Sí? Dice Juan 6:40, dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos vean a su Hijo y... Todos los que vean, perdón. Pues la voluntad del Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré al final. Quiere decir, todos los que veamos a Jesús, bueno, número 1, la voluntad del Padre es que todos veamos a Jesús. Y después de que lo veamos, quiere decir que vamos a morir, porque vamos a tener que morir a nuestra manera de vivir. Pero nadie dijo que todos el día que recibamos a Cristo vamos a morir a nuestra manera de vivir y de repente ya tenemos todo listo y a partir de mañana somos santos. Pero dice, al final
todos seremos resucitados a una vida perfecta. ¿Sí? Entonces, una persona pecadora, ¿sí? Una persona pecadora ya está mal. Pero una persona pecadora que confiesa su pecado, ahora sí que está empezando, y sobre todo si lo hace en una iglesia, dice, y no quiero juzgar a nadie, al contrario, estoy diciendo que tengamos esa libertad, porque en ese momento está haciendo lo que dice la Biblia. No le dicen en la carta de Santiago, confiésense sus pecados los unos a los otros, y dice, y oren los unos por los otros. Y entonces dice, y ahora sí, cuando hacemos eso nos convertimos parte de un grupo de justos, y dice la palabra que los justos, que la oración de ese grupo de justos, ¿qué calidad tiene? Puede mucho. ¿Sí? Entonces está diciendo, la voluntad del Padre es que todos conozcamos a Cristo. ¿Sí? Pero como lo decíamos la semana pasada, ¿qué pasa si Martín y Sidumi no deciden ser Cristo para esas personas? No deciden ser la persona que los ame incondicionalmente. Porque si viene una persona, Martina, ¿cuánta gente has matado tú en esta vida? ¿No? ¿Y tú, Sidumi? Digo, también cuenta en pensamiento, ¿eh? Entonces, imagínate que llega una persona con ustedes y les confiesa que ha asesinado a alguien, pero que está arrepentido. ¿Cómo le ayudan si ustedes nunca han sido asesinos? Pues no se puede. Y aunque ellos hubieran matado a alguien, a lo mejor las circunstancias son diferentes. Entonces dice, lo único que pueden hacer es amarlo, presentarle a Cristo y ser Cristo por ellos, para que entiendan que ustedes no lo pueden perdonar, pero que sí le pueden dar tanto amor al grado que ese arrepentimiento se convierta en una forma de vida, que se contraste con decir, wow, no está aquí alguien que me va a juzgar. Porque todos tenemos un pretexto para pecar como pecamos, aún los que matan. ¿Sí? Entonces dice, es la voluntad del Padre que todos conozcan a Cristo y que crean en Él, y que cuando crean en Él, pues resuciten, porque tuvieron que morir a su manera de vivir. ¿Esto incluye a los árabes? Sí. ¿Sí? ¿Esto incluye a Peña Nieto? Sí. ¿Sí? ¿Esto incluye a Trump? Sí. ¿Esto incluye a los neonazis? Sí. Exactamente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Me asaltaron. Ay, pues ojalá que le haga bien a esa persona. A lo mejor lo necesitaba más, ¿no? Y yo les digo, ay, eso es así como cuando decía en la Biblia sepulcros blanqueados, ahí es cuando dices, cuando tratas de decir algo bueno con todo tu coraje y con toda tu saña de por medio, al fin y al cabo el Señor me dará más, ¿no? Y dice, no. Yo decía, yo siempre les digo, cada vez que nos quitan algo es una gran oportunidad, porque la Biblia promete que todo lo que nos quiten nos será regresado 7 veces. Pero ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es tener la oportunidad de bendecir a esas personas, de ir, Señor, aquí te entrego lo que tengo, que es mi coraje, mi desilusión, mi impotencia, y Señor, por favor, dame 2 minutos de paz para que pueda entregar mi amor a esas personas que a lo mejor no las veré. El otro día estaba escuchando el testimonio de un pastor que iba saliendo de la iglesia del domingo en el servicio, y cuando se iba a atravesar la calle, alguien le habló, el pastor se dio la media vuelta y llegó un coche y le arrebató a su esposa y la atropelló y la mató. Y encima de eso huyó. Y este hombre lo primero que hizo fue, le entregó su esposa a Cristo, le entregó su dolor al Señor, y 6 días después hubo un momento que la persona que atropelló a la esposa no tuvo más que ir a encargarse con él, y entonces este pastor lo agarró, lo amó, lo recibió con tanto amor que no le quedó más que, ahora sí, que recibir a Cristo en su corazón por el amor que recibió. Y los dos fueron a la policía. El hombre terminó en la cárcel. ¿Y saben qué pasó en la cárcel? Este hombre fundó una iglesia de más de 1,500 personas, porque se encontró a Cristo. Recibió tanto amor que no tuvo más que
dar amor. ¿No? Porque ni el pastor dejó de creer que Cristo lo amaba y que hay un propósito más grande. Y él fue con el verdadero Rafa. Él se encontró con Yahvé, Rafa, y le dijo: Señor, tú eres el que sana en este corazón porque se me está haciendo pedacitos ahorita. Y cuando salió de con Rafa, dijo: ahora yo vuelo a Rafa y yo puedo sanar. Y entonces él sanó el corazón del otro que estaba lleno de culpa, que estaba lleno de remordimiento, que estaba lleno de miedo, y le entregó. Y entonces este otro que se llenó de Rafa se fue a la cárcel y se encontró un montón de otras personas igual que él, arrepentidas, temerosas, dolidas, heridas, y fundó una iglesia. Y dijo: no importa dónde estemos, donde estamos, hemos sido llamados a sanar a las personas. Y cuando estaba platicando con este pastor, porque lo conocí tiempo después, decía que no habían podido contabilizar cuántas personas de la cárcel habían llevado a Cristo a sus familias. ¿No? Por un hombre que decidió no estancarse en lo áspero del camino, sino de voltear a ver la promesa. Y cualquier otro diría: ¿pero por qué si estábamos sirviendo a Dios? Y le dijo: pues precisamente por eso, porque estabas sirviendo a Dios. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? Sí. Este pastor decidió resucitar de inmediato, en menos de 6 días. Resucitó y dio vida. Es que, René, tengo mucho que hacer. No sean payasos. No hay mucho que hacer en el reino. No hay mucho que hacer. Porque dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿No? Fíjense, nada más acompáñenme. Isaías 42, 16. Isaías 42, 16. Y todo esto se lo estoy diciendo porque estas son cosas que Dios ha estado tratando esta semana en mí. No creo que vengo a darle de bibliazos. ¿Sí? ¿Qué página? 576. 576 para los que traen sus Biblias anaranjadas y verdes. ¿Sí? Dice: guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Y luego dice: iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente, ¿quién? Dios. Dios, haré estas cosas y no los abandonaré. Tenemos que entender esto, ¿sí? Tenemos que entender esto. La Biblia nos promete cosas bien interesantes. Dígame, por favor, levante la mano. Ahora sí, necesito que verdaderamente levante la mano. ¿Quién quiere que le pasen cosas difíciles en su vida? Gracias por los que sí la levantaron. Porque la Biblia promete que vamos a sufrir aflicción y persecución. Entonces, ¿quiere decir que el resto no quieren que Dios cumpla su propósito en ustedes? ¿No? No, es que, piensen esto, es que... Sí, pero con amor. No, es que precisamente, es que el mundo los va a rechazar, pero Dios les va a dar más amor de manera que no puedan ver lo que el mundo les está haciendo. Mira, no ¿Sí? quiero, pero que se haga su voluntad. No, pero es que la cosa es, fíjate nada más, qué padre, pero acuérdate que es esto, hay veces que nuestro entendimiento, piensen esto, los israelitas nunca dejaron de avanzar, nosotros vamos a la tierra prometida, pero voy renegando. ¿Y qué les pasó por renegar? 40 años. 40 años, ¿no? Ya estoy queriendo. No, es que acuérdense, si lo entendemos en nuestra carne, pues ni yo quiero. Si lo vemos en nuestra carne, ni yo quiero. Sí, por eso, pero no somos carne. Acuérdense que la Biblia dice que somos espíritu. Y cuando no seamos espíritu, ¿sabes qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, quítame la carne. Déjame ver lo que tú ves. Porque no es que sea fácil, por eso es tan importante que es algo que tenemos que ser renovados todos los días. Así como las misericordias de Dios son renovadas todos los días, nuestro entendimiento tiene que ser renovado todos los días. Por eso Romanos 12:2 dice: no se conformen
con lo que ven, no se conformen con este tiempo, no piensen porque están bien, ¿sí? O más bien, no piensen que porque no están mal, están bien. Dicen, acuérdense que la promesa es tan grande, tan grande, tan grande, que no nos va a alcanzar la vida para alcanzarla a dimensionar. Pero también dice una palabra en Filipenses 1:6, dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, ¿cómo nos vamos a morir? ¡Perfectos! No, hermano, yo no vine a esta vida a ser perfecto, vine a ser feliz. No, usted vino a ser perfeccionado. ¿Cuándo? Todos los días. Y esas cosas, porque yo le puedo decir, a nadie se nos antojan las cosas difíciles. Pero en el momento que, y eso es algo que la gente cuando viene a consejería conmigo, yo siempre les digo, a ver, ¿qué estaba haciendo usted justo antes de que le viniera esta dificultad? Pues nos estábamos preparando para ir a servir o compartirle la palabra. Entonces regreses al punto antes de, y no pierda su camino, porque hay un enemigo, y lo veíamos la semana pasada, que tiene nada más 3 propósitos, que viene a robar, matar y destruir. Entonces quiere distraerlo de donde usted está. Pero usted tiene una sola promesa, ¿sí? La gloria de Cristo. Y fíjense nada más, porque esta es la parte interesante. A mí me encanta que Dios usa palabras bien específicas. Y una de las palabras que más me emocionan de toda la Biblia es la palabra ciertamente. ¿Sí? Ciertamente. Y cuando decimos ciertamente es porque no hay opción. Acompáñeme, Juan 15:5, por favor. Ciertamente. 8:62 para los que traen su Biblia verde y su Biblia blanca, amarilla. Juan 15:5. ¿Están ahí? Ya. Dice, nada más dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que pertenecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Ahora díganme antes de que sigamos leyendo, Sofía, ¿cuándo has visto a un árbol de manzanas comerse sus manzanas? ¿Cuándo has visto, Betty, a una parra comerse sus uvas? Fíjense, nada más dice, si nosotros permanecemos en Cristo, lo único que va a pasar es que la gente a nuestro alrededor va a tener beneficios porque los frutos son para los demás. Es que estoy orando para que Dios me bendiga porque quiero una casa nueva. No, la casa nueva es una consecuencia cuando nosotros demos frutos en abundancia. Y luego después dice, ¿sí? Separados de mí, no pueden hacer nada. No, pero es que alguien me dijo que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, lejos de mí, nada pueden hacer. Pero fíjense nada más qué importante es esto, porque el momento que nosotros estamos pegados a Dios, nos convertimos en bendición. Y aquí está la diferencia, Otoniel, de lo que decías ahorita, de lo que decíamos de la serpiente. Acompañen, por favor, a Marcos 9:41. Marcos 9:41. Me dicen cuando estén ahí. ¿Ya están ahí? Sí. Dice, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Dice, cuando ustedes le pertenecen a Cristo, ahora sí, pero no es lo mismo de voltear a ver una serpiente de bronce, sino decir, alguien que se meta con el pueblo de Dios va a tener el beneficio del pueblo de Dios. Alguien que sirva a un siervo va a tener recompensa de siervo. ¿Sí? Es importantísimo. Porque entonces ahora sí nos convertimos en eso que dice la palabra, cuando somos la sal del mundo. La vida de otras personas es mejor a causa de nosotros, pero no porque seamos buenos, sino porque creemos que el que habita en nosotros no nos hace mejores, nos hace perfectos. Y entonces cuando, fíjense nada más la diferencia, cuando hablamos la palabra de Dios, de repente nos convertimos en alguien perfecto. ¿Y sabe por qué? Porque somos un vaso de honra, porque estamos emanando agua viva
Por eso es tan importante que estemos siempre dispuestos a hablar la palabra de Dios, porque entonces nuestra naturaleza cambia, nuestra consistencia cambia y somos perfeccionados para que lo que hablemos dé vida. Amén. Y entonces la gente se va a alimentar y se va a refrescar por lo que nosotros hablemos. Pero esto sucede porque lo creemos, no porque lo hacemos. ¿Sí? Y esto es importante. Dios nos trajo a esta casa. Somos parte de otra casa, que se llama Palabra Viva Chihuahua. Pero Dios nos puso en un camino. Hay muchas opciones, pero Dios nos trajo a este camino, a esta palabra y con esta verdad, para que actuemos y para que funcionemos y transformemos el ambiente. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted empiece a transformar el ambiente que hay alrededor de usted? ¿Nadie? Pues va a venir la persecución, la gente lo va a acusar de cosas que no es, lo van a difamar, lo van a tachar de religioso, y entonces usted va a ir con Dios, va a limpiar su corazón, y entonces todo lo que pase va a fructificar, porque ahí donde parecía que nada iba a suceder, va a haber frutos y la gente va a convertirse. Pero porque eso es lo que Dios prometió, no porque nosotros lo hayamos hecho, ¿sí? Pero hay gente que no le gusta, ¿sí? Hay gente a la que no le gusta creer esto, y hay gente que está todo el tiempo luchando con ser una buena persona y dar una buena imagen, y todo el tiempo se están vendiendo a sí mismos. No, yo no soy una mala persona. Yo no mato, no tomo, no fumo, no bailo de pegado, no salgo de noche, no le robo nada a nadie. ¿Sabe qué son esas personas? ¿Alguien me podría dar un adjetivo para esas personas? Hipócritas. No, Mediocres. no, no, Miedosas. no. Son orgullosas porque están tratando de vender lo que ellas hacen por sí mismas. Y en su tratar de calificarse a sí mismas, descalifican a los demás. Porque nunca les ha tocado a esas personas chismosas que nomás están hablando a los demás y le dicen, yo no hago eso. Se llama orgullo. Y fíjense nada más lo que dice Proverbios. Acompáñenme, Proverbios 16, 5. Proverbios 16, 5. ¿Allá atrás también ya llegaron? Sí. Dice nada más, dice, Dios, el Señor detesta a los orgullosos y ciertamente recibirán su castigo. ¿Qué les pasó a los israelitas cuando iban caminando por el desierto y empezaron a hablar mal en contra de Dios? Dijeron, yo donde estaba re bien, yo no necesito de este Dios, esta comida que me están dando está regacha. ¿Cómo? Estoy bien cansado y ahora tengo que darle la vuelta a esta tierra nomás porque el otro se enojó que yo iba a pasar. ¿Y entonces qué pasó? Pues recibieron su castigo de acuerdo a su orgullo y les mandaron víboras. Y hubo quienes se murieron en su orgullo. En vez de decir, wow, no pensé que fuera a ser tan difícil. Piensen nada más esto. Hay veces que me sorprendo. A ustedes les tocó, a muchos de ustedes les tocó, hubo un tiempo en el que yo pesaba 122 kilos. 122 kilos era un montón. Y cuando empecé a bajar de peso, lejos de ser una buena noticia, era una terrible noticia, porque todos los días le tenía que dar una vuelta más al pantalón, y entonces ya traía los pantalones en las rodillas, nomás para que no se me cayeran, ¿no? Y entonces yo decía, y ahora me pongo a pensar, digo, wow, hace 4 años que bajé de peso. Y le digo al Señor, qué padre que en esos 4 años sigo usando los mismos pantalones. Cuando digo los mismos pantalones, son los mismos pantalones, porque me quedó un trauma de tener que estar comprando ropa o de tenerla que estar ajustando porque no me quedaba, porque seguía bajando de peso y seguía bajando de peso. Y ahora, hoy esta mañana le decía al Señor, no me queda más que darte gloria de que la misma ropa me sigue quedando y que no tengo que comprar ropa nueva. Y entonces el Señor me recordaba, decía, imagínate lo que pensaba mi pueblo cuando pasaron 40 años en el desierto y sus zapatos no se desgastaron. Y su ropa ni siquiera perdió el color como el negro, porque ellos lavaban con más color. ¿No?
Imagínense qué emocionante tiene que haber sido eso. Decir, al mundo todo le pasa. ¿Sí? Compraron en las ofertas del dólar y se les desgastó. Como dicen los yucatecos, se gastó. ¿Sí? Y dices, y estos cuates caminaban y aún así se ensoberbecían y se llenaban de orgullo y decían, yo diría, Señor, qué padre. Llevamos 15 años caminando por el desierto y no se ha gastado, está igualita como el día que me la compré. ¿No? Es más, CNA podría hacer comerciales conmigo. Y hay gente que se enorgullece porque piensa que la ropa estaba buena porque la lavaban con cuidado y a mano. ¿No? Cuando dejan de reconocer el increíble milagro de Dios. Y es lo que está diciendo. El que deja de reconocer la maravilla de Dios, ¿sí? Piensen esto, ¿cuántos pueblos podían decir, llevamos a nuestro Dios en una columna delante de nosotros? Ya quisiéramos nosotros que se nos manifestara Dios 2 minutitos, ¿no? No están ahí ya no se usa, yo creo que era muy de los 80s y de los 90s, cuando encontraban en un mármol que se les aparecía a la Virgen y le hacían un altar ahí en mitad del metro, ¿no? Ya quisiéramos nosotros 1 minuto de Dios, y estos todavía volteaban a ver a Dios en su columna y dicen, ¿para qué me sacaron de donde yo estaba? Allá comíamos ollas de carne, cebollas y ajos, y no estaban viendo ese milagro del día a día. Nadie, hay gente que se atreve a decir, Señor, gracias por la mañana. No, Señor, gracias porque ayer, mira, me eché estas mentiras, eché este juicio, y Señor, tu misericordia es tan grande que sigo de pie. Y ¿sabes qué, Señor? Todavía me avergüenzo más porque no solamente sigo de pie, sino que todavía me usas para que le hable a las personas. Y por eso la gente pasa por todo lo que pasa, porque se llena de orgullo y le vienen las calamidades que les vienen, ¿no? Hasta tienen hijos. ¿Tienes nada más? Qué feo. No es cierto, eso es broma. Espera el tuyo. No. A la gente le pasa lo que le pasa porque deja de ver al Dios que sigue cumpliendo sus promesas en nosotros a raíz del propósito que tiene para nosotros. Y por eso nos llenamos de orgullo, y por eso es que nos pasan esas cosas, por eso es que nos fallan las cosas. Porque no sabemos distinguir entre la adversidad provocada por nuestra fidelidad y la adversidad provocada por nuestro orgullo. Son dos cosas muy diferentes. Porque piensa esto, ¿se fueron o no se fueron las serpientes cuando Moisés puso la serpiente de bronce? ¿Se fue o no se fue? No se fueron. Y eso es algo que la Biblia dice, la consecuencia del pecado nunca se va a ir. Hay un remedio que se llama Cristo, pero la consecuencia está ahí. Por mientras el pecado permanezca, ¿sabes qué va a permanecer? La consecuencia. Pero cuando viene una adversidad a causa de la fidelidad de nuestro corazón, porque estamos sirviendo a Dios, la adversidad desaparece. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y ahí es cuando tenemos que distinguir entre lo que Dios nos dice y lo que genera nuestra alma. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Por el efecto de lo que Él hace y la diferencia del efecto de lo que nosotros hacemos. Nuestras cosas, lo que nosotros hacemos siempre va a ser perecedero y siempre va a traer mal y muerte. Pero cuando las hace Dios y cuando nos atrevemos a ser usados por Dios, las cosas son eternas. El efecto de Dios siempre es eterno. Y fíjese, ahora sí, acompáñeme, Juan 3, 14. Juan 3, 14. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Dice, así, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Nota la diferencia? La serpiente solamente servía para sanar, pero el Hijo del Hombre sirve para que tengamos vida eterna. Dice, y es la misma. Tenemos que poner a Jesús tan alto y tan en alto
para que la gente nada más con que lo vea, pero no para que lo vean como una imagen, porque ese es el problema. Hay un montón de crucifijos en todos lados y la gente lo voltea a ver. Y le aseguro que después los otros pueblos que veían que los israelitas tenían una serpiente de bronce que los sanaba, ¿saben qué han de haber hecho los otros pueblos? Se la mandaron a los chinos para que la patentaran igual que a la Virgen de Guadalupe, ¿no? No, lo único que hicieron los otros pueblos es que hacían réplicas y pensaban que les iba a funcionar. Y fundaron religiones alrededor de ello. Pero ¿saben por qué no sanaban? Porque no tenían la promesa. Porque no conocían la promesa. Por eso los crucifijos no sanan ni salvan. Porque de nada sirve una cruz sin una promesa de resurrección. Y nosotros vivimos por esa promesa de la resurrección. Nosotros vivimos sabiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer, pero ¿saben qué? Es inevitable que Dios cumpla su propósito en nosotros, porque Él se va a engrandecer en el momento que dejemos de ver nuestro hoy y nuestro mañana y empecemos a poner nuestros ojos en la eternidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando caminemos por la promesa, esta se va a empezar a cumplir inevitablemente en nuestras vidas. Por mientras sigamos orando por tonterías, por mientras sigamos fijándonos en el hoy, en el mañana y en el ayer, lo único que va a pasar es que vamos a tener el resultado de acuerdo a nuestra fe. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, en donde todo sea vasto, en donde todo sea inevitable. No, las cosas en Dios no son imposibles, no son posibles, son inevitables. Pero tenemos que subirnos al carrito de lo inevitable. Tenemos que creer verdaderamente que llegará un día que nuestra fidelidad nos lleve a un grado en donde no tengamos suficiente espacio en donde guardar la riqueza. ¿Y sabe qué vamos a tener que hacer con esa riqueza? Repartirla. ¿Y sabe qué va a pasar cuando repartamos la riqueza? Va a haber más. ¿No tenemos un cuartito lleno de dinero? Porque no hemos visto la promesa y no nos aferramos a la promesa. Cantábamos hace rato. De hecho me quedé muy sorprendido y dije, wow, cómo Dios está alineado todo. Una de nuestras alabanzas decía, y me aferro a la persona que tú eres. Y me aferro. Jacob no se encontró con un ángel. Jacob se encontró con la promesa y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No voy a dejar. Y dice nada más, esto es como si nosotros agarráramos el Salmo 37, verso 4, y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, no te voy a soltar, Salmo 37, verso 4, hasta que no me enseñes a deleitarme y hasta que no te hagas verdad. No te voy a soltar, Salmo 138, ¿sí? El Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, hasta que no me reveles el propósito, no te voy a soltar, para que yo pueda caminar conforme al propósito. Si no nos tomamos de las promesas, estamos caminando errante. Por eso dice el Proverbio 29:18, el pueblo que no tiene visión, camina errante, un día para un lado, el otro día para el otro lado, y entonces somos víctimas de nuestras emociones. Las promesas están ahí para que en el Espíritu tengamos esa firmeza, dice caminar recto, para que no necesitemos serpientes que sean copiadas, porque la promesa estaba desde antes. Dios les había dado una tierra prometida y se dejaron marear y engañar por el camino que parecía incómodo, ni siquiera difícil. ¿Y cuántas cosas de nuestra vida el día de hoy nos están desviando de las cosas que Dios nos prometió? Hay muchas. Pero nada más tenemos que regresar tenemos que llegar todas las noches al final de nuestro día y decir, Señor, el propósito de nuestra vida sigue siendo tú. Y te pido perdón por cada momento en donde tú no fuiste el propósito, en donde me dejé agobiar. Hace unos días, se los platico como un testimonio personal. En mi trabajo nos está invadiendo otra aerolínea, que es nuestra aerolínea hermana.
y tenemos un montón de gente que nos está diciendo todos los días lo que tenemos que hacer. Y me mandaron a un señor de 60 y cúbole de años, un tipo increíble. Es un caballero y se parece a Raúl Astor, más que le falta Topollillo. Y los demás no conocen a Raúl Astor ni a Topollillo, por eso no se rieron, ¿verdad? Pero googleenlo. Y le decía, estos días le decía, y le digo, ¿sabes qué? Le dije, cuando yo llegué a esta aerolínea tenía un problema, no sabía de aerolínea, nunca supe por qué me dieron el trabajo. Pero un día antes de empezar a trabajar, el Señor me dio una visión de lo que quería hacer en mi trabajo y de lo que quería hacer conmigo en mi trabajo. Y le dije, y eso es lo único que me aferra a mi trabajo. Le dije, porque la mitad del tiempo me siento rodeado de expertos que todo el tiempo me ven ignorante. Al menos es lo que yo veo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y le dije, y muchos días siento como que en cualquier momento me pudieran correr. No porque esté haciendo las cosas mal, sino porque no me siento a la par de muchos, ¿no? Y entonces este señor, siendo un externo, se tomó un tiempo y fue a visitar a mi jefe, fue a visitar a mi equipo, fue a visitar a todo el mundo. Y toda la gente a mi alrededor vinieron a decirme cada una de las cosas que sí he hecho en la empresa y asegurarme que mi trabajo está más que asegurado y vinieron a mostrarme los resultados que no había visto. Yo decía, wow. Y eso me dio un gran aliento en mi corazón y me recordó que sigo viviendo y sigo estando por la promesa. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer eso, decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo confieso de mi boca lo que no veo, pero necesito que me recuerdes quién tú eres. Necesito que me recuerdes tu propósito y necesito que me muestres quién era hace 5 días o quién era hace 10 años, para que me muestres todo lo que sí has hecho y cómo me has transformado, para que me des el ánimo para seguir perseverando. Y ahora sí, como decía Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente porque todavía no estamos ni a la mitad de lo que estamos haciendo. Necesitamos confesarle al Señor. Por eso dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesitamos confesar la debilidad, necesitamos confesar lo que vemos, necesitamos confesar, y esto es importantísimo, nuestro propio juicio en contra de nosotros, necesitamos confesarlo. Porque nos juzgamos y nos juzgamos y nos juzgamos, y eso es lo que inhibe la voz de Dios en nuestros oídos. No nos detengamos, no dejemos que el hambre, que el cansancio. Dice, nada más dice, ¿cuántas veces? ¿Quién ha estado cansado alguna vez de ser cristiano? Yo he estado muchas veces muy cansado de ser cristiano. Y un día el Señor me dijo, mira que yo te esfuerzo. Dijo, déjate esforzar tú porque no eres tú. Yo renuevo tus fuerzas y yo te esfuerzo. Y dije, pues así como los israelitas, pues el Señor es el que los llevó a Egipto, a la tierra prometida, no yo, no ellos. Porque si por ellos hubiera sido, hubieran caminado 11 días y hubieran llegado. Pero el Señor los esforzó. El Señor no quería que hicieran una carrera en un sprint, los llevó a un maratón de constancia, pero de gran gloria. ¿Sí? Vamos a orar, póngase de pie, suelte todo lo que traen en sus manos. Amado Dios, Señor, en esta hora cerramos nuestros ojos, Señor, porque queremos dejar de ver, Señor, aquello que está enfrente de nosotros y queremos, Señor, que nos muestre, Señor, ese lugar de reposo al que nos quieres llevar, Padre. Queremos, Señor, quitar nuestros ojos de lo largo del camino, Señor, y queremos, Señor, poner nuestros ojos en cada uno de los propósitos que tengas para nosotros el día que lleguemos a la tierra prometida. Padre, no dejes que nuestros oídos se abran, Señor, a los gigantes. No dejes, Señor, que nuestros oídos se abran, Señor, a las calamidades que vienen, Señor. No dejes, Señor, que nuestros ojos nos vean a nosotros en nuestra calidad de seres humanos, Señor, porque lo único que vamos a hacer es llenarnos de juicios. Padre, permítenos vernos glorificados como tú nos ves, Señor. Permítenos vernos, Señor, a nosotros mismos por medio del cristal de Jesucristo, Señor. Ya limpios, ya lavados, ya alabándote por la eternidad, Señor, y ejecutando, Señor, tu gloria. El día de hoy, Señor, queremos poner delante de ti, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Padre. Y te queremos pedir, Señor, que
quites de ellos, pero de una manera que lo entendamos que lo hiciste tú, Señor. Todas esas cosas que nos estorbaban en nuestra fe, Señor, para que no podamos, Señor, o no tengamos que depender, Señor, de que vengas y traigas calamidad a nosotros para que volvamos a creer, Señor. Que cada una de tus promesas, Señor, se graben en nuestro corazón, Señor, con cincel, con martillo, Señor, con fuego, Padre, para que podamos depender de ellas, Señor, y que sean el alimento de nuestro diario caminar, Padre. Necesitamos de tus promesas, Señor, necesitamos de tu visión, Señor, porque por nosotros mismos no podemos, Señor. Necesitamos, Señor, que nos veamos, Señor, como tú nos ves, Señor. Necesitamos, Señor, que nos hables, Señor, de lo que has hecho por nosotros, Padre, y de lo que estás esperando que lleguemos a hacer para que, Señor, podamos renovar nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos, Señor, el día de hoy, Padre, tener la capacidad de levantar nuestras manos en señal de rendición, Señor, y decirte, Señor, no puedo más. No podemos más, Señor. No podemos más con nuestras propias fuerzas, Señor, y las rendimos a ti, Señor, para que tú nos llenes de tu favor, de tu palabra, Señor, y de cada una de esas promesas, Señor, que son sí y que son amén, porque tú las dijiste, Señor, y las dijiste a favor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, rendimos nuestra mente delante de ti, Señor. Derrumbamos toda muralla, Señor, de condenación. Derrumbamos toda muralla de miedo, Señor. Derrumbamos toda muralla, Señor, de palabras, Señor, vacías, Padre. Y te pedimos, Señor, que edifiques en nosotros tu visión, Señor, de acuerdo a tu promesa. En el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo Jesús. Amén y amén.